Esta historia comenzó de manera ordinaria. Fue uno de los eventos comunes que ocurrían en el hospital de la ciudad varias veces al día. Una ambulancia trajo a un hombre desconocido a la sala de emergencias. El hombre de mediana edad, golpeado e inconsciente, fue encontrado en el parque de la ciudad. Un hombre compasivo, que encontró a la víctima en tal estado, le ayudó. Inicialmente, tanto él como los médicos que llegaron pensaron que era simplemente una persona ebria tendida allí. Pero no, el hombre no olía a alcohol, y por todos los factores, parecía que había sido gravemente agredido. Debajo del sombrero en su cabeza, descubrieron un gran hematoma. Parecía que lo habían golpeado deliberadamente, con la intención, si no de matar, entonces de mutilar. La víctima no tenía objetos de valor ni documentos consigo, por supuesto. Tal vez los dejó sin ellos, o tal vez quienes intentaron hacerle daño se los llevaron. En cuanto a sus pertenencias, tampoco se podía decir nada definitivo. El hombre llevaba ropa deportiva, zapatillas y una gorra como si fuera a correr. Los artículos no eran exclusivos ni de diseñador, por supuesto, pero bastante decentes, y no de las marcas más baratas. Sin embargo, el problema era que la ropa estaba en terrible estado. Rasgada, manchada, y emanaba un olor impresionante. Y solo quedaba adivinar si la ropa sufrió junto con su dueño, o si el hombre se la puso ya en ese estado. Los empleados del hospital, por supuesto, especularon, compartieron sus opiniones con el equipo de la ambulancia y luego lo olvidaron. Después de todo, habría pacientes más difíciles con contusiones y heridas para el turno de hoy. Los desnudaron, lavaron y desinfectaron por si acaso, y les dijeron que se vistieran con ropa proporcionada por el gobierno. Los médicos hicieron lo necesario para mantenerlo con vida y lo colocaron en una sala enorme. Por supuesto, nadie mimó al nuevo paciente. Así funcionaba nuestra medicina estricta, sin lujos ni alboroto. Se proporcionaba atención médica de emergencia. Si una persona no se estaba muriendo, simplemente debía descansar. Toda la atención inicial duró unos 10 minutos, o tal vez menos. Después de eso, el hombre desconocido se encontró solo en una sala abarrotada. Los vecinos eran completamente diversos, desde personas sin un lugar fijo de residencia hasta algunos trabajadores de oficina que no podían o no querían permitirse una habitación privada. El hombre desconocido recobró el conocimiento, pero su situación en términos de identificación personal, desafortunadamente, no se simplificó. Una seria lesión en la cabeza indujo una amnesia retrógrada. El caso era muy típico. Por lo general, con la estabilización médica, un paciente pierde temporalmente la memoria anterior a la lesión. Pero como regla general, un paciente en esa situación se comporta extremadamente nervioso. La reacción natural de cualquier persona ante lo desconocido es el miedo. El miedo da lugar a muchos otros comportamientos no deseados y hostiles. Pero este no fue el caso de este hombre en particular. Por el contrario, de alguna manera se recompuso. Trató de no causar conmoción ni molestar a nadie, y siguió estrictamente todas las indicaciones de los médicos y enfermeras. Por eso Dorotea le tenía simpatía. Ella era la enfermera de la sala de hombres de este departamento. El hombre era notablemente inteligente. Esto se reflejaba en su forma de comunicarse y en la manera en que expresaba sus pensamientos. Dorotea había escuchado todo tipo de cosas de algunos pacientes. A veces, después de sus diatribas, sentía una necesidad inmediata de lavarse. Y no hablo solo de palabras. Algunos individuos masculinos que se recuperaban activamente no se limitaban a la comunicación verbal. Querían demostrar su plena recuperación a través de la acción y al mismo tiempo afirmarse. Los hombres no saben cómo enfermarse en absoluto. La enfermedad y la falta de energía los sumen en el pánico
y les infunden miedo, de ahí el comportamiento desagradable. En general, el hombre desconocido con amnesia y una biografía desconocida se ganó mucho el aprecio de Dorotea. Dado que el hombre estaba paralizado, constantemente necesitaba su ayuda. Ella realmente simpatizaba con él, le mostraba preocupación y diversas muestras de compasión. Ella entraría en su habitación algunas veces adicionales para intercambiar algunas palabras, bromear, sonreír, animarlo y decirle que todo pronto estaría bien y que su memoria volvería a la normalidad pronto. Así que el hombre no debía desesperarse. Ella decía que había esperanza de que él se pondría de pie. Varias veces, incluso llevaba comida casera al paciente que ella misma había preparado, solo para tratarlo por pura bondad, sin esperar elogios ni gratitud. En el fondo, Dorotea estaba muy preocupada por lo que sucedería con el paciente cuando llegara el momento de darlo de alta, y si la amnesia no pasaba. Pero eso no sucedió. Un día, durante su turno, Dorotea notó de repente cierta agitación en el departamento. Esto solía ocurrir cuando la dirección del hospital se preparaba para una inspección o cuando se esperaba a un invitado importante. No parecen habernos advertido sobre esto, pensó la asistente antes de volver a sus tareas. Tenía muchas tareas que hacer. Solo a la hora del almuerzo se enteró de la razón del caos sin precedentes. Las enfermeras charlaban y cotilleaban durante el café del almuerzo. Se estableció la identidad del paciente desconocido con amnesia retrógrada de la 10ª planta. Resultó ser nada menos que Rogelio Blanco, un empresario y dueño de una empresa que conformaba la ciudad. Todos en la ciudad lo conocían. El personal médico cotilleaba entre ellos. ¿Cómo es posible que nadie lo reconociera?, preguntaron los más escépticos. ¿Cómo puedes reconocer a alguien cuando su rostro está destrozado? Tiene varias fracturas y la cara está hinchada. Ni siquiera su madre lo reconocería. De hecho, ese era el caso. Los atacantes que lo asaltaron habían puesto mucho empeño. Las lesiones eran graves, incluyendo un daño significativo en el rostro. Dorotea, al escuchar todo esto, quedó en estado de shock. No había esperado tal giro de los acontecimientos y ahora se sentía un poco avergonzada por su simpatía y actitud similar hacia el conocido empresario. Por supuesto, cuando se estableció su identidad, una multitud de personas acudió de inmediato al hospital. Antes de eso, el hombre desconocido solo había tenido un visitante, el oficial de policía local, que escribió media página del protocolo y se fue. Ahora, la esposa de Rogelio, casi todo su servicio de seguridad y todos los agentes de la ley de la ciudad se habían reunido allí. Todos estaban presentes, desde la policía hasta la fiscalía. Resultó que Rogelio Blanco había sido atacado en el parque durante su carrera matutina. Durante los 5 días que pasó incógnito en el hospital, su familia y la policía lo buscaron frenéticamente. El caso se complicó porque esa noche, Rogelio no se quedó en la casa de campo donde solía vivir con su esposa, sino en un apartamento en la ciudad. Nadie sabía que había salido a correr. Desafortunadamente, las cámaras de vigilancia fallaron ese día debido a un corte de energía. En resumen, todo encajó. Naturalmente, Rogelio fue trasladado de inmediato a un lugar más cómodo, alejado de los demás. El hospital encontró la mejor habitación individual para él. Susana Blanco, la esposa de Rogelio, insistió en trasladarlo del hospital de la ciudad a la mejor clínica privada de la ciudad, o incluso a la capital. Sin embargo, el paciente se negó firmemente y se negó categóricamente a mudarse a cualquier lugar. Inmediatamente, todos los mejores médicos se reunieron a su alrededor. Los jefes de departamento se reunieron para ofrecer ayuda en sus respectivos campos. Incluso las enfermeras médicas lo rodearon con atención y cuidado. Por supuesto, también apareció el director del hospital. Tan pronto como llegó al trabajo y se enteró de lo que había sucedido,
se encontró rápidamente en la habitación de este paciente especialmente importante. «Rogelio, ¿qué peticiones o deseos tienes? ¿Podemos ayudarte de alguna manera? Quizás quieres algo específico». Leoncio Carrasco, el director del hospital, estaba tratando de ser lo más servicial posible. Resultó que había una solicitud, y era extremadamente inusual. ¿Puede asignarme temporalmente a la enfermera de mi antigua sala, Dorotea, durante mi estadía aquí?, preguntó el empresario. El director médico se sorprendió. No podía haber imaginado que le harían una solicitud así. «Por supuesto, haremos todo lo posible», prometió, y de inmediato salió para cumplir el deseo del paciente. Primero, era necesario averiguar quién era esa enfermera. Por supuesto, Leoncio no sabía nada acerca de Dorotea. Tuvo que ir al personal médico y preguntar al respecto. En general, era bastante curioso saber quién era esta enfermera y por qué Rogelio la estaba solicitando. La información fue fácil de obtener. Las enfermeras en la sala de descanso compartieron gustosamente los detalles con el director médico. Explicaron que Dorotea había prestado mucha atención al paciente desconocido, lo visitaba con frecuencia e incluso lo alimentaba. Para ser honesto, según la descripción del director médico, esperaba ver a una compasiva mujer mayor. Imagina su sorpresa cuando Dorotea resultó ser una joven, apenas pasando los 30 años. «Dorotea», le habló. «¿Sí?», respondió la mujer. Casi chilló de sorpresa cuando se dio la vuelta al escuchar su voz. No esperaba ver al director médico frente a ella, y no podía entender cómo sabía su nombre, lo cual, por supuesto, era cierto. Acababa de enterarse. La mujer se asustó por la atención adicional de la dirección del hospital. ¿Quién sabe qué podría estar pasando? Es solo que el hombre vaciló inesperadamente. Incluso para él fue sorprendente. Se había imaginado a la enfermera de manera muy diferente y había preparado el discurso para una persona completamente diferente. ¿Sabes que el paciente desconocido, paralizado de la 10ª sala con amnesia, es Rogelio Blanco?, preguntó. «Sí, acabo de enterarme. Las chicas me lo dijeron», respondió ella. «Entonces, mencionó que lo trataste maravillosamente y amablemente cuando no sabías quién era. En primer lugar, en nombre del hospital, quiero expresar mi gratitud por este comportamiento encomiable. No te preocupes, no es solo una apreciación verbal. Me aseguraré personalmente de que recibas una recompensa monetaria. En segundo lugar, Rogelio Blanco quiere que seas su enfermera durante su estadía en el hospital. Por supuesto, habrá una compensación adicional por esto. ¿Qué dices?». ¿Y qué podía decir Dorotea? Después de que su esposo la abandonara con 2 niños pequeños hace 6 meses, cada centavo era importante. ¿Por qué no? Lo único que la preocupaba era si tenía la competencia para hacerlo. Dorotea nunca completó la escuela de enfermería. Primero, tuvo una licencia académica con el primer hijo y luego con el segundo. «Claro, estoy de acuerdo. Perdón, Leoncio, pero estoy segura de poder manejarlo. No soy enfermera», decidió aclarar. «No te preocupes, tu posición será puramente nominal, solo para asistir al paciente en todo. Una enfermera y un médico de guardia estarán disponibles constantemente, así que no te preocupes», la tranquilizó Leoncio. «Entonces no tengo más preguntas», sonrió Dorotea. Con eso, la conversación terminó. A partir de ese momento, la enfermera quedó libre de sus deberes habituales y debía estar a disposición del paciente. Le pareció incómodo y poco común, pero encontró alegría en ello. Inmediatamente encontraron un lenguaje común, conversaron y bromearon sin ningún obstáculo entre ellos. Ahora, la enfermera no sabía cómo comportarse. Lo mismo que antes, parecía incómodo, un hombre importante acostumbrado a que todos se inclinaran ante él. Debería haber intentado ser más respetuosa y cambiar su manera de comportarse. Él podría verlo como adulación y servilismo. Ninguna de las opciones le convenía. Con estos pensamientos, Dorotea se acercó a la sala.
Todos los visitantes ya se habían dispersado y Rogelio estaba descansando solo, viendo la televisión. ¿Puedo?, preguntó la enfermera. Oh, Dorotea, hola de nuevo. ¿Ves cómo todo ha cambiado desde nuestra reunión de la mañana? El hombre sonrió y señaló los alrededores cambiados. Sí, inesperadamente. Perdóname, pero preferiría preguntar y no perderme en conjeturas. ¿Te gustaría una actitud más respetuosa de mi parte? ¿O podemos dejar todo como está? Perdón, tengo miedo de cruzar la línea de la familiaridad, pero también temo exagerar con la adulación. Creo que ya hay un exceso de eso. Dorotea sonrió torpemente y esperó una respuesta. Oh, Dios mío, por supuesto que quiero que todo siga igual. Ni siquiera lo pienses, Dorotea. No soy exigente, ni lo estoy pidiendo, y ni siquiera espero un trato especial de ti. Por supuesto, te pedí que fueras mi enfermera porque me trataste maravillosamente antes. Rogelio sonrió cálidamente. Y tu sopa y pasteles de queso, estaré eternamente agradecido por ellos. No te preocupes, puedo traerlos todos los días, no es difícil para mí, respondió la mujer, riendo. Así que comenzaron a convivir juntos, disfrutaban de la compañía del otro y se divertían. Lentamente, Rogelio comenzó a recuperar su memoria, no de manera abrupta, como en una película con un chasquido de dedos y una varita mágica, pero el progreso era evidente. Afortunadamente, ahora estaba siendo tratado por los mejores especialistas en el campo. También hubo algún progreso en la movilidad. Dijeron que el caso no era desesperado. La columna vertebral sufrió daños graves y Rogelio no podría correr más, pero era posible que pudiera volver a caminar. Para Dorotea, ir a trabajar se sentía como una verdadera celebración. En realidad, su trabajo ahora consistía en comunicarse con una persona que le resultaba agradable. No era un milagro. Además, le pagaban bien, 3 veces más de lo que recibía antes, y todo era oficial a través del hospital. Lo único que a Dorotea no le gustaba era la esposa de Rogelio, Susana. Cuando ella venía, la atmósfera en la habitación parecía electrificarse. Apenas ocultaba su desdén por la enfermera, tratándola como una persona de tercera clase. La mirada estaba llena de disgusto. Dorotea no tenía ilusiones. Entendía que si Rogelio no fuera un empresario, Susana hace mucho tiempo habría comenzado a humillarla abiertamente, sin restricciones en las expresiones. Afortunadamente, Susana no visitaba con frecuencia ni se quedaba mucho tiempo. Parecía que la esposa de Rogelio lo hacía más por formalidad, como se esperaba, que por un gran amor por su esposo. Así parecía desde el exterior. Dorotea no profundizaba en asuntos más profundos y no tenía la intención de hacerlo. Ya tenía suficientes problemas propios. Claramente, Rogelio era un hombre que podía defenderse por sí mismo y no necesitaba defensa, incluso en su estado actual. En general, excluyendo las visitas de su esposa, pasaban su tiempo maravillosamente. Dorotea leía libros a Rogelio, jugaban juegos de mesa, discutían diversos temas y bromeaban. La enfermera sacaba regularmente a su paciente a dar un paseo. Una lesión grave en la columna vertebral le impedía caminar en ese momento, pero el aire fresco era esencial para ambos, así que Dorotea sacaba a Rogelio en una silla de ruedas a dar un paseo todos los días. Inicialmente, él se resistía fuertemente. Debía de haber sido incómodo y vergonzoso para él debido a su indefensión. Sin embargo, Dorotea convirtió todo en una broma, preservando la autoestima del hombre. Rogelio solía ser perezoso con frecuencia y trataba de rechazar varios ejercicios, masajes o actividades terapéuticas. Masajistas, especialistas en rehabilitación y muchos otros expertos lo atendieron. Dorotea hizo todo lo posible para animarlo y motivarlo. Rogelio, deja de ser caprichoso. Entiendo que te duela, pero tienes que trabajar en ti mismo. ¿Qué dicen los médicos? Si no te cuidas, te perderás el momento y algunas funciones pueden no recuperarse nunca. ¿No quieres volver a caminar?
se quejó Dorotea mirándolo severamente. Dorotea, eres demasiado dura y exigente. Actúas como mi difunta madre en mi lejana infancia, dijo el hombre, tratando de encantarla. Bueno, soy madre. Regaño regularmente a mis pequeños y los obligo a hacer algo. En mi percepción, ustedes los chicos no cambian desde los pañales hasta la vejez, respondió Dorotea. Oh, vamos, entiendo todo, de verdad, pero duele tanto. Seguirá doliendo. Los médicos dicen que necesitas participar en actividades a pesar del dolor. De lo contrario, nunca pasará. ¿Recuerdas lo que dijo ese experto que vino hace 4 días? La crisis no ha pasado. Te dan tantas pastillas, inyecciones y medicamentos todos los días. Necesitamos reducir inmediatamente la dosis y darle tiempo al cuerpo para recuperarse, dijo Dorotea. No quería ser tediosa, pero ¿qué más podía hacer en una situación así? De alguna manera ayudaba y hacía que el hombre se animara. Está bien, me convencerás. Llama a este Porfirio Dato, pero cuando me hagas sentir dolor, recuerda, te culparé a ti. Intentó animarse Rogelio, aunque era evidente que esta decisión se tomó por la fuerza, puramente por motivos morales y de voluntad. Dorotea sonrió, aunque le resultó difícil. Le daba mucha pena el hombre. Veía su dolor y sufrimiento. Honestamente, las palabras del médico metropolitano la habían asustado seriamente, al igual que a Rogelio. Dorotea lo veía claramente en sus ojos. Ambos estaban seguros de que todos los peligros mortales ya estaban detrás de ellos, y que ahora se trataba de la calidad de vida en el futuro, y de luchar por restaurar todas las funciones perdidas hasta ahora. Aún así, el especialista invitado no ocultó el hecho de que las rupturas de órganos internos resultaron ser demasiado graves. Según la historia médica y la conversación con el cirujano que realizó la operación abdominal, todo no era perfecto. Nadie profundizó en todas las complejidades y detalles que ni el paciente ni su acompañante entenderían debido a la falta de educación especializada, pero la insinuación era clara. El futuro era incierto. La condición estaba actualmente estable, pero era demasiado pronto para hablar de pronósticos. Era necesario monitorear dinámicamente la condición de Rogelio y ver cómo se recuperaba el cuerpo. El paciente sufrió mucho durante el ataque. Quien lo atacó aún era un misterio. A pesar de los esfuerzos de la policía y el servicio de seguridad, los motivos y objetivos del ataque seguían siendo desconocidos, al igual que las identidades de los criminales. Ya sea que se tratara de un intento de asesinato disfrazado de un robo común, un gobstop, como se le llama en el argot profesional, o un verdadero ataque agresivo dirigido a tomar objetos de valor de la víctima, la naturaleza del ataque no indicaba claramente nada. Tal vez fuera una destrucción dirigida del cuerpo de la víctima, o tal vez los criminales, en su malicia y agresión, simplemente cruzaron la línea, por lo que se consideraron todas las posibilidades, incluso ataques criminales. Todas las versiones tenían que ser analizadas, nada podía pasarse por alto. Rogelio no habló con Dorotea al respecto, pero su ansiedad era evidente. Por supuesto, estaba preocupado no solo por su vida, sino también por su salud. Quería saber exactamente quién lo atacó y, lo más importante, los motivos de los atacantes. Todo podía ser muy serio. Ahora tenía suerte, aunque no lo parecía al mirar al paciente casi postrado en la cama. Sin embargo, fue una suerte sin precedentes. Todo podría haber sido mucho peor. Tanto el paciente como su cuidadora eran muy conscientes de esto, pero aún no se atrevían a entablar una conversación sobre este tema. Era demasiado doloroso. Todos los días, desde la mañana hasta la noche, Dorotea pasaba el tiempo con el empresario. Realmente ponía su alma en ayudarlo a recuperarse, animándolo a querer vivir de nuevo. Fue increíblemente desafiante para ella, tanto física como moralmente. Mientras que la fatiga física era comprensible,
Los dos aspectos que la deprimían especialmente moralmente eran lo distante y desinteresado que podía ser Rogelio mismo con respecto a su salud y, lo más importante para cualquier madre, la repentina reducción en la cantidad de tiempo que pasaba con sus hijos. Dorotea luchaba, extrañaba mucho a sus hijos, pero se decía a sí misma que no podía actuar de manera diferente en este momento. Si la situación se desarrollaba de manera tan mágica, no podía rechazar la oportunidad de ganar dinero. Necesitaba ahorrar, ya que los niños siempre implicaban gastos significativos. Antes de la llegada del nuevo paciente a su vida, la madre soltera tenía dificultades financieras. Por lo tanto, a pesar de la alegría de comunicarse con una persona interesante, conocedora y educada, a pesar de los buenos ingresos, Dorotea todavía enfrentaba dificultades en la vida. No todo era tan maravilloso y asombroso como podría parecer desde el exterior, pero la trabajadora de la salud estaba acostumbrada a superar desafíos, empujarse hacia adelante, superar estados depresivos e incluso desesperación. Como madre, sabía muy bien que sus hijos no tenían a nadie más en quien confiar sino en ella. Por lo tanto, tenía que ser fuerte, feliz, saludable y alegre, si no era por ella misma, al menos por sus hijos. Esto había estado sucediendo durante bastante tiempo. A pesar de la desesperación del paciente y su aparente falta de voluntad para vivir y superar su situación, Dorotea literalmente lo llevaba sobre sus hombros. Esa noche fue particularmente difícil. La esposa del paciente vino de visita. Aunque la trabajadora de la salud salió de la habitación durante su visita, al regresar se dio cuenta de que el estado de ánimo y la condición de Rogelio habían empeorado. Para ser honesta, la mujer estaba furiosa por dentro. Estaba haciendo todo lo que podía, y su propia esposa al menos podría no interferir si no podía encontrar una manera de ayudar al paciente. Por lo tanto, Dorotea tuvo que quedarse un poco más para estabilizar de alguna manera la condición de su paciente, animarlo, charlar y hacer chistes. Ya era muy tarde. Naturalmente, Susana tenía muchos privilegios, incluido el derecho a visitar en cualquier momento, ignorando las horas tradicionales de visita. Eran alrededor de las 11 p.m. cuando Dorotea finalmente decidió irse a casa. Optó por pasar en silencio por la escalera trasera, que normalmente no se usaba, y le funcionó a su favor. En primer lugar, para no llamar la atención innecesaria sobre sí misma, y en segundo lugar, la salida estaba al lado de la habitación de Rogelio. La trabajadora de la salud salió sigilosamente y cerró la puerta tras de sí en silencio. Ya había comenzado a descender cuando escuchó voces y percibió el olor a cigarrillos. Alguien estaba fumando en las escaleras, a pesar de que estaba estrictamente prohibido. Dorotea estaba a punto de bajar para reprender a los infractores, cuando de repente se quedó quieta. Escuchó claramente la voz del médico jefe del hospital. Exactamente, era él. Leoncio estaba hablando con alguien. La mujer, por su voz, parecía muy nerviosa. Aparentemente, también estaba fumando. La voz femenina le resultaba familiar, pero al principio Dorotea no pudo identificarla. Solo cuando escuchó claramente las palabras pronunciadas por la supuesta desconocida, todo encajó instantáneamente. «Debes ayudarme. Ese hijo de puta te destruirá también si sobrevive», dijo Susana, la esposa de Rogelio. Dorotea no tenía dudas. Susana estaba hablando con el médico jefe. «Ya hemos discutido esto», dijo el médico con calma. «En este momento no veo ninguna solución a nuestro problema. Cualquier medicamento será detectado durante el examen. No nos ayudará si Rogelio muere y acabamos en problemas». «¿No entiendes?». La señora Blanco elevó la voz. «Silencio, habla más bajo, por si acaso. Aunque aquí no hay nadie cerca, debemos comportarnos con cuidado. Si quieres gritar, vámonos a mi oficina». «¿No permites fumar allí?».
Sí, y yo... Lo recuerdo. No es necesario explicar 2 veces por qué no está permitido. Terminemos lo que hemos empezado. Más precisamente, una tontería específica. No debería recuperarse y salir de aquí, ¿entiendes? También estarás en problemas. ¿No lo has olvidado? Dorotea no pudo escuchar la respuesta del médico jefe. Empezó a susurrar. La trabajadora de la salud empezó a sudar, absorbiendo la conversación. Desesperadamente quería salir de allí inmediatamente. Tenía miedo de que la descubrieran. Por otro lado, el sonido de una puerta que se abría podría revelar su presencia. Estaban a solo un tramo de escaleras debajo de ella. Además, Dorotea quería escuchar la conversación hasta el final si fuera posible y entender qué plan idearían los conspiradores. «Ni siquiera lo intentes, doctor», Susana siseó, interrumpiéndolo claramente. «No intentes retractarte, no eres tonto. Entiendes que tarde o temprano Rogelio concluirá que estás conectado conmigo. Con mi pago, no informaste a nadie sobre la persona desconocida que llegó. Pero por ahora, mi culpabilidad no llega a ser un delito, querida señora, a diferencia de la tuya», respondió él. «¿De qué te servirán las investigaciones y los juicios si Rogelio Blanco decide destruirte? ¿Lo has pensado? Estoy segura de que si pone manos a la obra para eliminarte, estarás rezando por la cárcel». «Está bien, entiendo». Juzgando por su tono, Leoncio estaba sumiso. Los argumentos de la esposa de Rogelio realmente le hicieron impresión. «Pero sigo repitiendo, en este momento no veo opciones. Podemos hacer algo, sí, pero no nos salvará, más bien empeorará todo». «Bueno, por eso te lo estoy pidiendo. Te digo, debes idear algo. Eres el que entiende de medicina forense. Por supuesto, no debemos actuar a ciegas. Leoncio, todo esto no es una broma. O bien nos hundimos juntos, o salimos a flote juntos y vivimos en la opulencia. Todo depende de ti y de tu ingenio». Lo presionó la esposa de Rogelio, deseando no quedarse viuda. «No me hables así. Dios no lo quiera. Te estoy explicando claramente lo que nos espera. Al parecer, vives en un mundo de ilusiones, así que te estoy presentando perspectivas reales». «Ya lo he entendido, pero el miedo no me moviliza. Necesito pensar». «Adelante, pero tenemos poco tiempo». Se quedaron en silencio. Dorotea ya había pensado que se habían ido y estaba lista para ir ella misma a la salida y abrir las puertas. ¡Qué suerte que dudó! En el absoluto silencio que reinaba en las escaleras, la habrían escuchado. Incluso respirar era difícil, y tenía que hacerlo lo más silenciosamente posible. Un segundo antes de dar un paso, Dorotea escuchó el clic de un encendedor. Susana volvió a encenderse, así que la conversación no había terminado. Se quedaron mirándose el uno al otro. El doctor estaba pensando, mientras la esposa de Rogelio fumaba, esperando alguna decisión o al menos una sugerencia. Dorotea estaba nerviosa. Sentía que su corazón latente se podía escuchar abajo. La trabajadora de la salud estaba extremadamente asustada. ¿Qué hacen con un testigo innecesario de la conspiración? La respuesta es una. Había demasiado en juego como para perdonar a la mujer. Juzgando por su conversación, la compasión no era una característica de carácter para ninguno de ellos. «Hay una opción», dijo el médico jefe pensativamente. «No lo alargues». «Tenemos que hacer que el paciente necesite una operación de repetición con urgencia. Una vez allí, creo que puedo idear algo que pase desapercibido para los demás miembros del equipo quirúrgico y que no salga a la luz en la autopsia forense». «De acuerdo. ¿Cómo hacemos que Rogelio necesite cirugía?», preguntó la mujer. «No tan rápido. Estoy pensando en un enfoque mejor». Nuevamente, una breve pausa. Ambos de repente se quedaron en silencio. Dorotea encontró estas pausas extremadamente difíciles. Cada vez sentía como si se estuviera muriendo, con el corazón en el estómago. Por alguna razón, parecía que la escuchaban a ella, o detectaban la presencia de un extraño. Pero Leoncio continuó. «Creo que esto funcionará. Actualmente, el paciente está tomando antibióticos precisamente para prevenir la sepsis,
después de la operación en la cavidad. Así que, si los suspendemos, la inflamación comenzará inevitablemente. Si dices que nos conviene, no tengo razones para no confiar en ti. No tengo educación médica. La única pregunta es, ¿puedes organizar todo en silencio sin llamar la atención? Si no pudiera, encontraría otra opción, dijo el médico jefe. Excelente, entonces procedamos de esta manera. De repente, algo se removió, un sonido desagradable. La trabajadora de la salud ya estaba preparada para lo peor, pero la voz de Susana sonó de nuevo. Toma, esto es un adelanto, la segunda parte después de que se resuelva el asunto. Está sacando dinero de su bolso, pensó Dorotea. Se refirió a la muerte de su esposo y a su asesinato como se resolverá el asunto. Increíble, esta mujer no es humana, es un robot sin emociones. La trabajadora de la salud se quedó allí, tratando de comprender todo lo que había escuchado. La conversación, de la cual se había convertido en testigo accidental, la sacudió hasta el núcleo. Finalmente, los sonidos de los pasos en las escaleras de piedra llegaron hasta ella, así que la pareja se estaba alejando. Exactamente unos momentos después, se oyó el sonido de una puerta que se abría, seguido del chirriar de una llave girando en la cerradura. Esto no convenció a Dorotea de que fuera seguro irse. Era aterradoramente aterrador, así que la mujer decidió ser extremadamente cautelosa. Bajó silenciosamente las escaleras y se sentó. Intentó respirar profundamente para calmarse. De miedo, incluso sintió una intensa oleada de náuseas y luchó por reprimirla. Dorotea intentó distanciarse y evaluar tranquilamente toda la situación. Por supuesto, no pudo. El pánico y el miedo por ella misma, sus hijos y su paciente Rogelio solo se intensificaron. Definitivamente estaba en peligro, y según lo que la trabajadora de la salud escuchó, la amenaza era casi inevitable. Entonces, un pensamiento golpeó a la desafortunada mujer como un rayo. El ataque a Rogelio en el parque tampoco fue una coincidencia. Su esposa lo hizo. Se dio cuenta con horror. Parecía que quería deshacerse de su esposo. Organizó el primer intento, pero el hombre resultó ser demasiado fuerte, resistente y compasivo. Los transeúntes llamaron rápidamente a la ayuda. Tal vez desconocidos al azar salvaron la vida de Rogelio, asustando a los atacantes. Después de que llevaron al paciente al hospital de la ciudad como una persona no identificada, según lo que Dorotea recopiló de su escucha, Susana pagó al médico jefe. Resultó que ella no quería que lo encontraran de inmediato y que Rogelio Blanco permaneciera en el hospital como una persona desconocida. Aparentemente, la esposa esperaba tener suerte, que su plan eventualmente tuviera éxito y que su esposo falleciera sin atención médica de calidad y atenta. Desafortunadamente para ella, la suerte no estaba de su lado. Los médicos resultaron ser personas decentes y no permitieron que el hombre muriera, brindaron atención médica de calidad. Cuando todo esto se juntó en la mente de Dorotea, las cosas empeoraron aún más para ella. ¿Qué había hecho Rogelio para que su esposa intentara tan fervientemente matarlo? Que todo esto estuviera sucediendo solo por dinero no se le ocurrió de inmediato a la trabajadora de la salud excesivamente ingenua. La pregunta más apremiante y aterradora, que ahora se presentaba claramente ante Dorotea, era qué hacer a continuación. ¿Qué pasos debía tomar? Estaba desequilibrada y completamente confundida. Su cerebro sugirió la idea más sensata para hoy, citando a la brillante e intrépida optimista Scarlett O'Hara. Hoy no pensaré en ello, lo pensaré mañana. Dorotea decidió que esa era la decisión correcta. En este momento, quería desesperadamente ir a casa, quitarse esta horrible suciedad que la había envuelto y abrazar a sus pequeños hijos, que ya llevaban mucho tiempo dormidos. Finalmente, habiendo decidido posponer todas las decisiones para una mente fresca,
la trabajadora de la salud se levantó y se dirigió hacia la salida de la escalera negra. Estaba segura de que nunca volvería a usar esta salida de emergencia, solo para estar segura. Solo cuando Dorotea finalmente llegó a casa y cerró la puerta de su apartamento, pudo exhalar. Afortunadamente, los niños llevaban mucho tiempo dormidos y su anciana vecina la esperaba en la cocina. «Buenas noches, Olivia. Perdona por tardar tanto», susurró Dorotea. «Oh, no te preocupes, querida. ¿Cómo fue tu día? Pareces completamente agotada». «Desafortunadamente, no en absoluto como me hubiera gustado. Descubrí algo importante y ahora necesito tomar una decisión importante que afectará mucho», respondió evasivamente Dorotea. «Hablas en enigmas de alguna manera». La vecina la miró con sospecha. «Lo siento, no puedo decirte ahora mismo». «Oh, vamos, no insisto. ¿A qué hora debo venir mañana, Dorotea? Como de costumbre». «Mañana llevaré a los niños al jardín de infantes por la mañana. Ya lo hemos acordado. Y tú necesitas descansar. Últimamente has estado pasando casi todo tu tiempo con ellos». La mujer sonrió en respuesta. «Muy bien, entonces los recogeré del jardín de infantes y me quedaré con ellos después. Si algo cambia, llámame, cariño». «Muchas gracias. No puedo imaginar qué haría sin ti». «Oh, detente. Sabes que me da alegría». Cerrando la puerta tras su vecina, Dorotea se sentó en la cocina durante media hora más, sumida en sus pensamientos. A pesar de prometerse a sí misma dejar la decisión para mañana, no pudo sacudirse esos pensamientos. Finalmente, sintiéndose extremadamente adormilada, no lo resistió. Rápidamente se duchó y se fue a la cama, esperando tener más claridad en su mente mañana por la mañana. Por la mañana, Dorotea se despertó con el despertador, con la cabeza pulsando. Había dormido terriblemente, dando vueltas toda la noche, atormentada por pesadillas. Dorotea se levantó en un estado destrozado y estaba aún más desconcertada que el día anterior. Ahora todo lo que había sucedido la noche anterior le parecía irreal, como una pesadilla. Realizó mecánicamente sus deberes maternales, habló con sus hijos y se preparó para el trabajo, pero no estaba presente. Sus pensamientos estaban lejos de la realidad. Toda su actividad mental se centraba en encontrar la solución correcta. Dorotea salió de ese estado cuando sonó el timbre de la puerta. De miedo, dejó caer la taza de las manos y se rompió instantáneamente en el suelo. «¿Quién podría ser? Es tan temprano», pensó de inmediato. Naturalmente, los pensamientos más horribles cruzaron su mente, que habían notado su presencia durante la conversación de ayer. Un escalofrío recorrió su espina dorsal. Dudó y se acercó a la puerta principal. Solo cuando vio a su vecina a través del mirilla, pudo Dorotea finalmente exhalar. «Buenos días, perdona por venir tan temprano», dijo la anciana al entrar en el apartamento y cerrar la puerta detrás de ella. «Sentí que no eras tú misma ayer. Mira, hoy estás incluso peor. Cariño, al menos has dormido un poco». «Dormí un poco», forzó una sonrisa Dorotea. «¿No quieres decirme algo? No sé qué pasó, pero algo grave ocurrió. Al menos quieres hablar». «Desafortunadamente, no puedo decirte ahora mismo. Solo me atormenta la elección que tengo que hacer. Nada más. No te preocupes, lo resolveré». «Cariño, mi consejo para ti es atemporal e independiente de la situación. Actúa según tu conciencia. Te conozco bien. Si actúas de manera diferente, simplemente te atormentarás más tarde». «Sí, quizás tengas razón». Se sentaron con los niños y Olivia. Todos desayunaron. Sin embargo, Dorotea no tenía ganas de comer. Luchó y consideró diversas opciones, pero cuanto más pensaba, más convencida estaba de que la sabia anciana tenía razón. Sin importar el miedo y las circunstancias, Dorotea simplemente no se perdonaría si algo le sucediera a Rogelio y ni siquiera intentara advertirle. Cuando la mujer salió con sus hijos para llevarlos al jardín de infancia y dirigirse al trabajo, ya había tomado la decisión.
Siempre actúa con conciencia. ¿De qué otra manera viviré conmigo misma más tarde? No, estoy de acuerdo, concluyó la mujer. La decisión estaba final y definitivamente tomada. A pesar de la determinación de Dorotea, se sintió un poco dominada por el miedo cuando se acercó al hospital. ¿Cómo le diré todo a Rogelio? ¿Me creerá? Tenía un diálogo interno consigo misma. Oh, maldición, ¿cómo va? Haz lo que debas, y que sea lo que sea. Con esta mentalidad, Dorotea entró en la habitación para ver a su paciente. Hola, Rogelio. Oh, Dorotea, buen día. Hoy llegaste un poco tarde. Por lo general, cuando me despierto ya estás aquí, preguntó el hombre, sin ningún reproche. Hoy estaba llevando a mis pequeños al cuidado de niños, respondió la enfermera, pensativamente. Dorotea, ¿qué te pasa? Pareces muy triste y pensativa. ¿Algo sucedió? Rogelio se puso en guardia. Para ser honesta, sí. Tenemos que hablar en serio. La mujer comenzó la conversación decididamente. Me estás asustando. Dorotea se acercó a la puerta de la habitación, comprobó que no había nadie afuera, cerró la puerta con fuerza detrás de ella y, bajando la voz, comenzó su historia. Contó cuidadosa y minuciosamente los eventos de la noche anterior a Rogelio, repitiendo cada frase pronunciada por el médico jefe y Susana. Al terminar su narración, miró ansiosamente al hombre. Él se mantuvo en silencio. Durante toda su historia, la observó de cerca y sus expresiones faciales, pero nunca la interrumpió ni hizo preguntas. Dorotea tenía mucho miedo de su reacción y si la creería. El rostro de Rogelio era como una máscara impenetrable. No estaba claro lo que estaba sintiendo y pensando en ese momento. Después de esbozar el plan acordado por la esposa de Rogelio y Leoncio, Dorotea se quedó en silencio. Miró atentamente a su paciente, esperando su reacción. Por dentro, estaba asustada. Gracias por contármelo, Dorotea. Finalmente habló Rogelio con una voz tranquila y firme. Admito que no me sorprende en lo más mínimo. Estaba consciente de todo esto, excepto por su nuevo plan, por supuesto. ¿Cómo? ¿Sabías? ¿Y aún así te comunicabas tranquilamente con tu esposa? Dorotea no pudo contener sus emociones. Simplemente la abrumaron. Titubeó bajo la mirada intensa del hombre. Dios mío, por favor, perdóname. No es asunto mío. Lo siento. No, ¿por qué? ¿Qué hay que disculpar? Tal vez tengas razón. Permaneceré neutral, pero no tomaré ninguna medida por ahora. Después de que me lo contaste, compartiste. Entiendo lo difícil que debe haber sido para ti. Estoy seguro de que pasaste toda la noche pensando si intervenir o no. En relación con eso, y considerando tu amabilidad hacia mí, considero mi deber contarte todo tal como es, en la medida de lo que sé. Puede que haya exagerado un poco cuando dije que no me contaste nada nuevo. Saber y sospechar son completamente diferentes, indiscutiblemente. Sospechaba que mi esposa, Susana, estaba detrás del ataque contra mí. Había razones para eso. Perdón por interrumpir, Rogelio. Interrumpió Dorotea. Veo que hablar de esto y de lo que sucedió es muy desagradable para ti. Solo quiero enfatizar que no creo que me debas nada para decir o explicar. ¿Quién soy yo? Es gracioso, dijo con una sonrisa forzada y triste. En este momento, eres una de las personas más cercanas a mí, dijo el paciente, seriamente. Dorotea sintió que la sangre le subía a la cara. Estaba sonrojándose. No te involucraría deliberadamente en esta historia, pero dado que sucedió contra todo pronóstico, si te has convertido en testigo involuntario de una conversación secreta, bueno, ahora me gustaría contarte todo desde el principio hasta el final, si no te importa. Lo que hiciste hoy. Es fenomenal cómo actuaste. Ahora confío en ti incondicionalmente. Quiero conocer tu opinión, si no te importa. Rogelio hizo una pausa. Esperaba una reacción de la mujer frente a él, su acuerdo firme. Sin embargo, ella perdió la capacidad de hablar por todo lo que había comenzado a suceder. Para Dorotea, todo esto fue completamente inesperado. Más bien, esperaba ser acusada de todos los pecados mortales,
ser expulsada con desgracia, ser regañada pero no elogiada, y no ser tratada aún con más respeto. Claro, Rogelio, quiero saber si está bien para ti. La enfermera se obligó a decir. Rogelio sonrió significativamente y comenzó su historia. Unas semanas antes del intento de asesinato, descubrí que mi esposa me estaba engañando. Resultó que su aventura había estado ocurriendo durante bastante tiempo, al menos juzgando por la duración de la correspondencia que leí accidentalmente. Tal vez sea culpa mía por empezar a prestar menos atención y cuidado a Susana, pero ella sabía con quién se estaba casando, sabía que mi trabajo ocupaba el primer lugar para mí. Además, ella nunca hizo concesiones por sí misma. Cuando nos casamos, ambos soñábamos con tener hijos. Susana sabía que yo quería tener hijos mucho, pero la vida hermosa y cómoda la atrapó rápidamente y la cegó. En el 6º año de nuestro matrimonio, constantemente escuché excusas sobre por qué no era el momento adecuado para tener hijos. Esperemos un poco más, quiero vivir para mí misma, y así sucesivamente. Comprende, lo entiendo todo, y nunca presioné a nadie. Ella simplemente sabía cuánto deseaba convertirme en padre. Sabía que la negativa de mi primera esposa a tener hijos se convirtió en un factor clave en nuestro divorcio final. Resultó que Susana me engañaba. Fue triste darme cuenta. Perdóname por el juego de palabras. Mi esposa quiere que esté muerto, y aquí estoy lamentando que me haya engañado. Rogelio suspiró profundamente. A Dorotea le dio una gran pena la persona frente a ella. Estaba muy sola e infeliz. Perdón por la digresión lírica. Tosió el empresario y continuó su historia. En general, nuestra relación realmente había llegado a su fin en este punto. Empecé a comprender que Susana y yo éramos personas completamente diferentes. Tenemos diferentes prioridades y metas en la vida. Además de todo, está esta correspondencia maldita. El diablo me tentó. ¿Por qué miré su teléfono cuando escuché el sonido de la notificación? No lo sé. La traición, para mí, es traición. No podría perdonar a nadie por eso. Probablemente muchas personas sienten lo mismo. Mi decisión fue simple. Quería divorciarme de Susana de manera tranquila y pacífica. Rogelio claramente reflexionó después de pronunciar la última frase. ¿Le dijiste a Susana que sabías todo? Dorotea no pudo contener su curiosidad. ¿Qué? Rogelio salió de sus pensamientos. No, por supuesto que no. Odio las peleas, las disputas y los escándalos. ¿Para qué? ¿Qué cambiaría ahora y podría haber cambiado? No, simplemente le di instrucciones a mi abogado para que iniciara el proceso de preparación del divorcio. No es tan simple como parece. Susana y yo teníamos un acuerdo prenupcial. Necesitábamos reunir un montón de documentos y prepararnos a conciencia. En general, no me gustan las actividades espontáneas. Si puedo poner la paja, trato de hacerlo. Unos días antes del ataque, me puse en contacto con mi abogado. Antes de eso, intenté llegar a un acuerdo con todo por mi cuenta. Fue insoportablemente difícil hablar de lo que había sucedido. Disculpa por entrometerme. Entonces, ¿crees que alguien informó a tu esposa que planeabas divorciarte de ella? En consecuencia, ella decidió actuar para evitar perder el dinero y otros activos adquiridos durante su matrimonio. Dorotea trató de armar una imagen completa de todo lo que había sucedido en su mente. Dado que se había involucrado involuntariamente en esta historia, quería tener los ojos abiertos sobre todo lo que estaba ocurriendo. Sí, eso es exactamente lo que pienso, confirmó Rogelio tristemente. Para ser más preciso, incluso sé quién es esta persona. Solo hablé con mi abogado sobre el proceso de divorcio. En consecuencia, creo que él filtró toda la información. Parece muy razonable, dijo la enfermera pensativamente, tratando de armar el rompecabezas completo en su mente. Perdóname, Rogelio, entiendo que estoy terriblemente fuera de lugar y metiéndome en algo que no es asunto mío, pero ¿sabe quién es ¿Quién es el amante de su esposa? Eres muy delicada, Dorotea, pero ya te lo estoy contando todo. No necesitas disculparte ni andar con rodeos. No lo sé. En el chat se hacía llamar de cualquier manera menos por su nombre. ¿Realmente importa? Ya que me lo permites, haré una pregunta más. Dorotea sentía cierta implicación personal en todos los problemas de Rogelio. ¿Qué planeas hacer ahora con todo esto?
especialmente teniendo en cuenta lo que le dije sobre la conspiración entre el director médico y Susana. ¿Te refieres a su plan de matarme durante la operación? El paciente rió. La pregunta era claramente retórica, pero por si acaso, Dorotea asintió en respuesta. No sé qué hacer al respecto. Probablemente te pediré que seas mi cerbero personal. Primero, necesitamos controlar la administración de los medicamentos necesarios. ¿Entiendes bien esto? Estudié para ser enfermera en la universidad, aunque no terminé. Luego me fui de baja por maternidad y nunca volví a estudiar. Pero por supuesto, recuerdo mucho, y aquí a veces tengo que resolver las cosas por mi cuenta. No quería asumir una responsabilidad colosal, pero puedo mirar las ampollas y asentirte. Es importante no cancelar los antibióticos. Sin embargo, porque después de la cirugía que tuviste son necesarios. La sepsis o no, las complicaciones son inevitables. Bien, creo que eso es suficiente por hoy, y resolveremos el resto más tarde. Rogelio asintió. ¿Y qué pasa con el resto? ¿Qué hacer con el resto? Con tu esposa, su colusión con el director médico y el asesinato que ya ha ocurrido. La mujer no pudo contenerse. Dado que su curiosidad solo estaba siendo alentada, no veía razón para detenerse. En este momento, un amigo muy cercano mío, un camarada, se está encargando de todo esto. No te preocupes. Rogelio tranquilizó a la enfermera, como si intentara calmarla. Me molesta lo tranquilo que estás, para ser honesta. Yo casi enloquecí de la noche a la mañana y por la mañana, y tú estás tan tranquilo, como si no te afectara en absoluto, aunque los culpables ya han demostrado inequívocamente sus intenciones hacia ti. Dorotea había decidido ser completamente franca y decir todo lo que pensaba. Le parecía que el momento de la cortesía ya había pasado. La vida de una buena persona estaba en juego, y él parecía no entenderlo, incluso cuando los conspiradores ya habían demostrado inequívocamente sus intenciones hacia él. Eres muy joven, Dorotea, y por eso te duele tanto. Yo actúo con la cabeza más fría y de manera más racional. ¿Qué puedo hacer específicamente ahora? Nada. Si me vuelvo loco y me pongo nervioso, solo empeorará mi ya cuestionable salud. ¿No es así? El paciente razonó con un toque de calidez y amabilidad casi paternal. Bueno, sí, es cierto, pero ser tan tranquilo. Mi ansiedad y estrés no ayudarán a la situación. Resumió su posición. Está bien, lamento mi insistencia, pero ¿qué tan seguro estás de ese conocido en cuyos hombros ahora está confiada tu vida y tu destino? ¿Puedes confiar en él? ¿Estás seguro? La enfermera entendía perfectamente que no tenía derecho a hacer tales preguntas, pero Rogelio mismo indicó que podía cruzar la línea y meterse en algo que no era su asunto. No, no estoy seguro. Bueno, no estás seguro. Entonces, definitivamente sabes que hay un traidor. Tal vez no solo uno, ¿verdad? Esto es un hecho. Deberías pensar en quien quiera que sea esa persona, por favor. Incluso si es solo tú solo, contigo mismo. Tal vez no valga la pena confiar ciegamente en una persona en tu situación. Es muy peligroso. No quiero tocar fibras sensibles, pero te casaste con Susana y probablemente confiaste en ella. No quiero decir que sea una gran experta y entienda a las personas. Mi esposo resultó ser un verdadero monstruo y no pude verlo. Por eso, como colega, lo siento tonto. Te aconsejo lo mismo. Piénsalo bien. Aprecio mucho tu opinión, Dorotea, de verdad. Pero créeme, esta persona, hemos estado juntos desde nuestra juventud. Si puedo confiar en alguien en esta situación, es solo en él, respondió Rogelio con suficiente calma. La mujer esperaba una reacción mucho más expresiva ante su pasaje no muy permisible y apropiado. Espero que sí, respondió la enfermera, más para sí misma. Empezó a sentirse aún más estresada. Pasaron el resto del día tranquilamente, evitando discutir más sobre el tema que los traumatizó y molestó mucho a ambos. Pasearon, la enfermera leyó un libro en voz alta y hasta charlaron sobre algunos temas no relacionados. Cuando la enfermera entraba, Dorotea solía salir de la habitación. Sin embargo, esta vez observó de cerca todos los procedimientos, casi colgada sobre el hombro de la enfermera. Aún no había sucedido nada sospechoso, pero eso no ofrecía mucho consuelo.
significaba que aún quedaba mucho por venir. Dorotea no sabía cómo se sentía su paciente, no daba ninguna indicación. Sin embargo, internamente no podía encontrar la paz. Estaba tensa hasta el punto en que a veces sentía la aproximación de un ataque de pánico, apenas logrando mantener una respiración constante y no sucumbir a la histeria. Entendía que ahora estaba profundamente involucrada en esta historia. Antes, era solo una cuidadora que no sabía ni entendía nada, pero los eventos de la noche anterior y sus acciones posteriores lo cambiaron todo. Además, Rogelio mismo la había elegido como la persona en quien confiaba, revelando toda la historia. Dorotea no estaba preparada en absoluto para asumir una responsabilidad tan grande. Literalmente, sentía que Rogelio y su vida estaban bajo su protección. Tenía que supervisar al personal médico, conocer todas las complejidades y estar iniciada en los detalles. Nadie le preguntó si quería esto o si estaba lista para cargar con una carga tan seria. Sucedió en contra de la voluntad de Dorotea, probablemente incluso en contra de la voluntad de Rogelio. No tenía la intención de cargarla con sus problemas, parecía, pero el destino decidió lo contrario. Se involucró profundamente en los problemas de otras personas. Eso la horrorizaba y la asustaba. Uno podría considerar a la mujer paranoica, pero ahora temía, sobre todo, cómo se estaba comportando Rogelio. Por supuesto, no conocía a la persona a quien había confiado la resolución de todos los problemas. Tal vez esta persona fuera realmente un hombre de oro, el mejor del mundo. Pero ¿qué pasa si no lo es? Nadie, excepto Rogelio, Dorotea y la persona elegida, conocía todos los detalles. ¿Qué pasaría si esta persona de confianza resultara ser un traidor? Rogelio y Dorotea serían asesinados, y eso sería todo. La viuda adinerada estaría feliz. Todos se beneficiarían, excepto la enfermera y el empresario, por supuesto, y los hijos de Dorotea, sin duda, que quedarían huérfanos. No puedo arriesgarme. Rogelio está arriesgándose a sí mismo. Es adulto y tiene derecho a hacerlo. Yo no tengo ese derecho. Tengo hijos. Soy responsable de ellos. Finalmente decidió Dorotea. Quería jugar a lo seguro. Creía en Rogelio. Pero ¿por qué debería confiar en la persona en quien él confiaba? La mujer casi había llegado a su casa cuando decidió dar un paso en firme. Se dirigió hacia Herminio, su excompañero de clase. En la escuela, tuvieron un romance platónico en la infancia. Ahora, al igual que Dorotea, el hombre estaba divorciado y vivía solo, así que no tenía miedo de aparecer en su puerta tarde en la noche. No estaba seguro de que estuviera en casa. No estaba segura de que estuviera en casa. A veces no regresaba del trabajo durante días. Por cierto, la elección de Herminio no fue accidental, ni impulsada por sentimientos románticos. El hombre se había trasladado al mismo departamento poco más de un año atrás. Si alguien podía ayudar, sería él, y Dorotea no tenía dudas sobre su confiabilidad. El tercer factor era que ella podía presionar a Herminio. No era tonta y entendía que nadie quería involucrarse voluntariamente en este asunto. Era demasiado peligroso y el oponente tenía demasiados recursos y dinero. Pero Herminio le debía a Dorotea. Una vez decidida a actuar, esta mujer terca no podía ser disuadida. Se lanzó hacia adelante como un tanque, ciega ante los obstáculos. Tuvo suerte. Las luces estaban encendidas en las ventanas del apartamento de su amigo. Así que no había venido en vano. Herminio abrió la puerta casi de inmediato. «Oh, hola, ¿qué haces aquí?», exclamó sorprendido al ver a su vieja conocida en la puerta. «Hola, es un asunto importante. ¿Puedo entrar?». «Claro, ve a la cocina. Acabo de regresar y estoy cocinando dumplings. ¿Quieres algo?». «No, gracias». ¿A quién le importaban los dumplings? El estrés tenía un nudo en la garganta de la mujer. «Ahora, cuéntame, ¿por qué viniste a esta hora sin llamar?». Dorotea no tuvo que repetirse 2 veces.
Comenzó la historia desde el principio, desde el día en que Rogelio llegó al hospital como un paciente desconocido. Proporcionando todos los detalles, concluyó con un relato de su conversación de hoy. ¿Y por qué necesito toda esta información?, preguntó Herminio cínicamente, terminando el último dumpling. Quiero pedirte ayuda. ¿Ayuda con qué, Dorotea? Te dijo que tiene alguien en quien confía. Herminio, no seas un idiota. Deja de lado tus cualidades profesionales, por favor. Soy yo. No confío en esa persona. La vida de Rogelio está en juego. Él puede disponer de ella como quiera. Pero, ¿qué pasa conmigo? ¿Quién cuidará de mí y de mis hijos? No estoy lista para correr ese riesgo, exclamó Dorotea, irritada por la apatía de su amigo. ¿Por qué se trata de ti? No me hagas tonta, ya te lo pregunté. No eres un tonto y entiendes que Rogelio probablemente ha llamado a su persona de confianza y le ha contado sobre la conversación con el director del hospital y su esposa, lo que yo dije. Así que en cualquier caso, soy un testigo innecesario. Bueno, eso tiene sentido. Probablemente sea un razonamiento justo, pero espero que Rogelio no haya sido lo suficientemente tonto como para revelar cómo se enteró de la conspiración. ¿Y qué pasa si realmente confía ciegamente en esta persona y lo revela?, contraatacó Dorotea, levantando una ceja, esperando una respuesta. Dorotea, sinceramente, no quiero involucrarme en esto. Hay mucho dinero en juego, tanto en juego para estas personas. No puedes evitar problemas. Básicamente, esto era lo que ella esperaba. ¿Tienes conciencia, querido Herminio? Tú me presentaste a mi querido esposo. Cantaste en mis oídos lo maravilloso que era y lo perfecta que éramos como pareja. Por supuesto, debería haber tenido cerebro y ojos propios, pero también eres culpable de esto. Podrías haberme dicho honestamente lo idiota que era David. Lo sabías todo. Sabías cómo trataba a su ex. Podrías haberme dicho, pero no lo hiciste. Al contrario, defendiste a tu amigo hasta el final. ¿Y qué soy yo para ti, Herminio? ¿Cómo te sentirías si mis hijos terminaran en un orfanato después de mi prematura muerte? Dorotea había conocido a Herminio desde la infancia y sabía cómo presionarlo. A lo largo de los años, en las agencias de aplicación de la ley, sin duda había cambiado mucho, adquiriendo numerosos rasgos desagradables. La deformación profesional se hacía sentir, pero ella conocía los puntos sensibles de Herminio desde la infancia. Después de terminar su diatriba, miró atentamente a los ojos de su amigo, tratando de discernir si sus palabras habían calado en esta ocasión. Dorotea entendía que manipular a las personas y sus sentimientos era terrible, pero no había tiempo para delicadezas y decencia ahora. Demasiado estaba en juego. Quizás, para sí misma, no habría dado este paso, pero por sus hijos, por ellos, estaba dispuesta a cualquier cosa. El miedo por su futuro la sofocaba y la tenía prisionera. «Está bien», finalmente dijo Herminio. «Aunque está siendo injusta. Estas son todas tácticas prohibidas. No deberías hacer esto. Me has acorralado». «Cuando tengas hijos lo entenderás. Cuando tengas hijos lo entenderás. Harías cualquier cosa por ellos», respondió la mujer con un tono irónico. «Supongo que eso es justo, y las acusaciones en mi contra respecto a David también son relevantes. Pero, ¿qué exactamente quieres de mí? ¿Qué tipo de ayuda esperas?» «Quiero saber quién es el amante misterioso de Susana. Rogelio no me reveló el nombre de su persona de confianza, como tú entendiste. Pero si el amante de Susana es alguien cercano a Rogelio, creo que has captado la conexión sin que yo lo diga». «Lo entiendo. ¿Y qué vas a hacer al respecto?» «Dependerá de lo que descubras, por supuesto. Si es solo su instructor de fitness o alguien que suele frecuentar los círculos de sus amigas, entonces pensaré más. En este momento, quiero saber con certeza quién es y luego decidiré». «De acuerdo, pero tomará unos días. No esperes resultados en unas pocas horas». «Sí, esperaré. Solo no me defraudes, Herminio, por favor», dijo Dorotea con dificultad. Se volvió tan emocional que las lágrimas afloraron en sus ojos. No quería presionar más ni recordarle lo que sucedería si cometía un error o se retrasaba demasiado. Esperaba que a pesar de todo, en lo más profundo, el hombre aún albergara al buen tipo amable
del que una vez se había enamorado. Recordar esa noche aterraba a Dorotea. Hace 24 horas parecía que las cosas no podían empeorar para ella, pero por supuesto no se debe hablar ni pensar así, o el destino competiría por demostrar todas sus capacidades. Los días siguientes fueron una pesadilla en vigilia. Pasó todo el día con Rogelio, tratando de no mostrarle sus emociones ni su miedo. Estaba constantemente alerta, necesitaba asegurarse de que el tratamiento del paciente continuara y de que el médico jefe aún no hubiera implementado su plan. Por las tardes y las noches, Dorotea tenía miedo por ella misma y por sus hijos. Fue un verdadero infierno. No había tiempo para respirar libremente. Tenía que controlarse constantemente y no mostrar emociones adicionales a nadie. Lloraba por la noche y por la mañana intentaba sonreír a sus hijos y a Olivia, quienes, por supuesto, notaron los cambios en el comportamiento de la mujer. La anciana incluso intentó hacer algunas preguntas, pero Dorotea simplemente la apartó con la mano y bromeó, diciendo que se veía mal solo por fatiga y que no tenía nada de qué preocuparse. Parecía que la vecina estaba fingiendo creer solo por respeto, y Dorotea estaba sufriendo mucho. No tenía a nadie con quien compartir sus miedos y ansiedades. Mantenía todas sus emociones para sí misma, lo que hacía que todo fuera aún más difícil. El tercer día después de la conversación con Herminio, finalmente sonó el teléfono. Su amiga llamó tarde en la noche, cuando la enfermera estaba a punto de salir del hospital para ir a casa. «Hola», respondió de inmediato, nerviosa. «Dorotea, hola, ¿todavía estás en el hospital?» «Sí, ¿qué pasa?» «Escucha, puedes de alguna manera introducirme para ver a Rogelio, pero tiene que ser discreto». «Bueno», ponderó cómo lograr esto. «Sí, puedo». «Entonces dime dónde encontrarnos. Estaré allí en unos 10 minutos». Dorotea le dio a Herminio instrucciones precisas y colgó. Rogelio la miró con sorpresa, preguntando. Había escuchado lo que ella dijo por teléfono y todo el mensaje que entregó. «Está bien, por favor, no te preocupes. Estoy trayendo a alguien aquí ahora. Es una persona muy confiable y buena. Aceptó ayudarnos. Bueno, a mí. Ahora pidió hablar contigo personalmente. Por favor, es muy importante». Dorotea miró a su paciente con una mirada suplicante. «De acuerdo, hablaremos más tarde, pero por ahora trae a tu amigo. Escuchemos lo que tiene que decir». Hace apenas unos días, la mujer pensaba que nada la haría regresar a la oscura escalera. Sin embargo, como ya se mencionó, el destino tenía un sentido del humor cruel. Superando su miedo, la mujer se deslizó hacia la salida. Dorotea se encontró con Herminio en una zona donde estaba segura de que no había cámaras de vigilancia y lo llevó dentro, a la habitación de Rogelio, a través de caminos indirectos. La enfermera se deslizó primero, se aseguró de que no hubiera nadie en el pasillo y le hizo señas a Herminio, como diciendo que el camino estaba despejado. En un minuto, estaban en la habitación, cerrando la puerta detrás de ellos. «Rogelio, este es Herminio, mi amigo», lo presentó la enfermera. «Buenas noches, encantado de conocerte», dijo, extendiendo la mano hacia el empresario. «Lo siento por la intrusión, pero te explicaré todo ahora». «Hola, sí, me gustaría escuchar las explicaciones». Dorotea se dio cuenta de que necesitaba suavizar de alguna manera la situación. «Lo siento, pero no pude simplemente dejar todo como estaba. Por la noche, después de nuestra conversación sincera, tuve que ir a Herminio y pedirle ayuda. Le conté todo», admitió la mujer, bajando la cabeza. «Dorotea, ¿pero por qué? Te dije que ya había tomado medidas», comenzó el empresario. «Permíteme interrumpirte», dijo Herminio. «Dorotea actuó con mucha sabiduría y perspicacia. No deberías gritar ni indignarte, sino agradecerle. Espera, te explicaré todo ahora». Inmediatamente detuvo cualquier pregunta o investigación adicional. «Rogelio, ¿es correcto entender que tu persona de confianza es Salvador Flores,
tu amigo de la universidad y tu subordinado. Sí, ¿cómo lo...? El paciente se sorprendió por el conocimiento del extraño. Ah, claro. Herminio sacó su identificación de su bolsillo y la mostró. Ahora creo que está claro por qué conozco cierta información. Entonces, Salvador fue quien organizó el ataque en el parque. ¿Qué?, exclamó Rogelio. Dorotea se asustó seriamente. Nunca había visto al hombre en un estado así antes. Su rostro se llenó instantáneamente de rabia. Por difícil que sea de creer, el rata es Salvador. También es, por cierto, el bebé, conejo y otros diminutivos en los mensajes de tu esposa. Es su amante. Simplemente no puedo creerlo. Esto no puede ser verdad, afirmó Rogelio. Está bien, mira esto, por favor. Herminio abrió la carpeta que tenía en sus manos, sacó un archivo y se lo entregó a Rogelio. Dorotea se colocó junto a la cama del paciente y pudo ver claramente fotos explícitas de Susana y un hombre desconocido, presumiblemente Salvador. Las fotos variaban, capturando a la pareja no solo en entornos más íntimos, sino también en restaurantes y en la calle. Su contacto físico no dejaba lugar a la imaginación. La naturaleza de la relación entre el hombre y la mujer en las fotos era extremadamente cercana, sin lugar a dudas. ¿Dónde conseguiste esto?, preguntó Rogelio, casi tartamudeando, mientras pasaba por una docena de fotos. Como dije, Dorotea demostró ser perspicaz y pidió descubrir quién se escondía detrás de la máscara del misterioso amante de tu esposa. Inmediatamente dijo que si era alguien de tu círculo más cercano, lo más probable es que fuera el traidor, y así resultó ser. ¿Cómo descubriste que era Salvador?, preguntó Rogelio con temblor en la voz. Ahora fue tan fácil como 2 más 2. Ya no tenían a quién ocultarle, y la pareja dejó de esconder su relación. Ya te han dado por perdido. Oh, perdón. Herminio se disculpó por su audacia. Está bien, es lo que merezco, si no algo peor. Es inconcebible lo tonto que he sido, lamentó Rogelio. Dorotea, perdóname. Casi te juré que sabía en quién confiar. Pensé que estábamos completamente a salvo y que Salvador simplemente no podía traicionarme. Lamentablemente siempre es así, Rogelio. No te culpes a ti mismo. Todos los días en el trabajo me encuentro con situaciones en las que personas maduras, inteligentes y sensatas repiten las palabras que estás diciendo ahora. La traición siempre viene de los propios, nunca de los extraños. Sí, lo entiendo. Cínico, pero muy preciso. Rogelio había estado durmiendo boca abajo desde el inicio de esta conversación. Estaba claramente en estado de shock, sin esperar un golpe tan duro. Rogelio ya había soportado la traición de su esposa, pero la traición de su mejor y más cercano amigo. Era muy difícil llegar a un acuerdo con eso. ¿Y tú?, preguntó Dorotea con simpatía, poniendo su mano en el hombro del paciente. Se sintió terriblemente apenada por él. Realmente no quería que terminara de esta manera. Se sintió sinceramente apenada. Como si un camión de basura me hubiera atropellado, Dorotea. Y no solo una vez, sino 10 veces seguidas. El empresario incluso encontró la fuerza para levantar los ojos hacia ella y forzar una sonrisa, tensa y con gran esfuerzo. De acuerdo, Herminio, ¿qué sigue? ¿Hay algo más que necesitemos saber? La mujer se volvió hacia su amigo. Hay un detalle interesante. Estaban seguros de que el traidor era el abogado, ¿verdad? Porque solo le habían hablado del divorcio y le habían pedido que preparara los papeles. Tiene sentido, defendió la cuidadora a su pupilo. Muy lógico, no lo niego, pero Salvador equipó tu oficina con una cámara y un dispositivo de grabación. Querían tenerte bajo control, así que el abogado en realidad está limpio. Herminio le soltó otra avalancha de información. «Esto es una pesadilla». Dorotea no pudo contenerse. «¿Por qué?», preguntó Rogelio. «Bueno, al parecer porque tu esposa estaba preparándose para convertirse en tu viuda y sucesora. Su compañero planeaba tomar tu puesto y dirigir la empresa. Para hacerlo, necesitaban conocer todos los aspectos y matices de cómo conduces el negocio y con quién». «¿Estás seguro de eso?». «Sí, no lo dudes. Ahora mismo no entraré en detalles innecesarios.
pero más adelante podré confirmar todas mis palabras con hechos. Por ahora solo traje las fotos. Estaba seguro de que no me creerían de inmediato. Yo mismo no lo creería en tu lugar. Vale, ¿y ahora qué? ¿Qué debemos hacer a continuación? Rogelio hizo la pregunta principal. Oh, nada por ahora. Vine a contarte todo y advertirte. Necesito a Dorotea. ¿A mí? ¿Por qué? La mujer estaba sorprendida. Necesito que me escribas una declaración denunciando un crimen inminente, específicamente cuando te convertiste en testigo accidental de una conspiración criminal que involucra al jefe de medicina y a Susana Blanco. No entiendo. Necesito cubrir mis huellas, Dorotea. ¿Serán arrestados pronto? Adivinó Rogelio. Sí, todo está listo. Mañana temprano. Salvador, tu esposa, el jefe de medicina y los cómplices serán arrestados simultáneamente. Tenemos todas las pruebas, los hechos y todo el plan. Lo único que falta es el motivo de nuestra intervención, gracias a la declaración que Dorotea escribirá, en lo que estoy seguro de que lo hará. Herminio enfatizó con determinación. Tendremos una base para intervenir. Ya estoy escribiendo, en forma libre. ¿A quién? Él no tuvo que decírselo 2 veces. Ella estaba lista para escribir lo que fuera necesario. Herminio se fue después de aproximadamente 1 hora. Dorotea lo acompañó, asegurándose de que su presencia en el hospital y la conversación con Rogelio siguieran siendo su pequeño secreto. En su camino hacia afuera, la cuidadora también llamó a Olivia y le pidió que se quedara durante la noche y no abriera la puerta para nadie, solo por si acaso. Después de asegurarse de que la anciana entendiera las instrucciones y la siguiera al pie de la letra, Dorotea regresó a la habitación. ¿Cómo estás, Rogelio?, preguntó primero. Gracias, Dorotea. Es terrible, pero estoy seguro de que pasará, dijo el hombre en voz baja. No puedes ni imaginar cuán agradecido estoy tanto a tu amigo Herminio como a ti. Todavía no puedo resignarme a mi propia terquedad y estupidez. ¿Cómo pudo pasar esto? Todo frente a mis ojos. Herminio tiene toda la razón. Creo que no deberías culparte por ser una persona honesta. Tienes personas cercanas a quienes amas y proteges, y no puedes imaginar que sean capaces de tanta vileza y traición, consoló Dorotea. Realmente creía eso. Sabía por experiencia propia que había sido engañada y tonta como Rogelio. Ella también creía en una persona cercana y un esposo amado. ¿Hay culpa por ser engañado? En su opinión, no. La culpa siempre recae en los traidores. Gracias por tu simpatía y apoyo. ¿Tienes planes de irte? No, ya llamé a mi vecina y le pedí que se quedara en mi casa, pasara tiempo con los niños y por supuesto estuviera atenta y vigilante, solo por si acaso. Excelente. No podía imaginarme estar solo ahora, dejado a solas con todos estos pensamientos. Eres asombrosa. ¿Cómo lo manejaste todo y encontraste una solución, mientras yo era un cabezota terco? Estoy impresionado, Dorotea. No puedes imaginar cuánto me costó. Fue tan aterrador y espantoso. No podía dormir en casa, sufría, y luego intenté mantenerme firme en tu presencia. Sonrió la mujer. Eres una gran heroína. Muchas gracias. Rogelio no dejaba de expresar su gratitud a la cuidadora. Estaba extremadamente impresionado por su valentía y sabiduría. Luego, todo sucedió tal como había dicho Herminio. Todos los culpables fueron arrestados temprano en la mañana. Al comienzo de la jornada laboral, el director médico, Leoncio, fue detenido. Dorotea y Rogelio se regocijaron como niños. Unas horas después, llegaron los investigadores. El investigador vino a obtener las explicaciones de la víctima y entrevistar al denunciante. Aunque todo estaba claro sin ellos, eran formalidades. Herminio llamó alrededor del mediodía y trajo aún más buenas noticias. Resultó que bajo presión, Salvador comenzó a echarle la culpa a Susana, y ella, a su vez, lo culpó a él. Así es su amor. Se encontraron mutuamente. Durante varias semanas hubo un constante revuelo. El caso fue de gran notoriedad, por lo que hubo mucho ruido a su alrededor. Dorotea estaba cansada de todo esto, especialmente de la atención aumentada a su persona modesta. Ella y Beketov
Trataron de mantener su ritmo de vida anterior para minimizar el estrés y restaurar activamente la salud del paciente. No siempre funcionó, pero lo intentaron activamente. Un poco más de un mes después, el médico tratante concluyó que Rogelio podía continuar el tratamiento en casa. Afortunadamente, su cuerpo respondió bien al tratamiento. El paciente cojeaba mucho, pero ahora podía ponerse de pie y moverse con dificultad por sí mismo usando un bastón. Rogelio invitaba activamente a Dorotea a su casa, pero ella se negaba a abandonar el hospital. Dorotea había sufrido mucho en los últimos meses. Ese estrés no le estaba sentando bien en absoluto. Curiosamente, a Dorotea le gustaba su trabajo, lo amaba, le encantaba ayudar a la gente. Tal vez podría haber aceptado la oferta de Rogelio por razones financieras. El magro salario de una cuidadora ciertamente no era suficiente. Pero cuando él la agradeció generosamente al darle el alta, Dorotea comprendió que el tema del dinero y su escasez no la preocuparía durante mucho tiempo. Sabía que muchos colegas y enfermeras murmuraban a sus espaldas, pero a ella no le importaban las opiniones de los demás. Dorotea quería seguir educándose y convertirse en médica. Ese era su sueño, no el dinero. El dinero era solo una oportunidad. Después del alta de Rogelio, Dorotea se dio cuenta rápidamente de que lo extrañaba. Extrañaba su compañía y su sabiduría. Resultó que Rogelio también se dio cuenta rápidamente de que no podía estar sin su amada cuidadora. Un día, Dorotea regresó a casa después de su turno y vio un abrigo y unos zapatos de hombre en el pasillo. Al principio, cruzó por su mente la idea de que su exmarido había aparecido, pero rápidamente descartó esa idea. Asomándose a la habitación de los niños, vio a Rogelio sentado en el suelo con sus pequeños, jugando con autos de juguete. «¡Hola!», exclamó la mujer. «¡Mamá, mamá! ¡Mamá, mamá!». Los niños corrieron hacia ella. «Buenas tardes, Dorotea. Espero que no te importe. Vine sin invitación y Olivia amablemente me dejó entrar», explicó Rogelio. «¿Cómo no dejar entrar a un caballero tan galante?», rió la anciana, saliendo de la cocina y guiñándole el ojo a Dorotea. «Vino con flores, incluso para mí, ¿te lo imaginas?». Los niños también empezaron a presumir de los regalos que Rogelio les había traído, compitiendo entre ellos. «Los vas a malcriar», dijo Dorotea con una sonrisa. «En absoluto, a los niños no se les debe malcriar». «Bueno, ¿tomamos café?». Rogelio trajo un pastel. Invitó a todos la vecina. Estaban sentados juntos en la mesa y crearon la imagen de una armonía completa, como si siempre hubiera sido así, como si realmente fueran una familia. Dorotea no había visto a los niños tan felices en mucho tiempo. Estaban encantados con las visitas raras de cualquier hombre. Extrañaban tener un padre y la atención masculina. Dorotea se maravilló de lo cariñosamente que Rogelio los miraba y de lo atentamente que escuchaba. Después de la cena, Olivia, actuando como una dama bien educada, decidió dejar a la pareja a solas. Se llevó a los niños para acostarlos. Quedándose solos, Rogelio y Dorotea no sabían qué decirse. «Dorotea, me he dado cuenta de que ya no puedo vivir sin ti», le dijo Rogelio. «Sabes, Rogelio, me he dado cuenta de que siento lo mismo», dijo Dorotea en voz baja, poniendo su mano sobre la suya. Ahora ambos realmente quieren creer y esperar que las cosas finalmente funcionen para ellos y que todo esté bien. Las dos personas que han sido traumatizadas por la traición finalmente podrían encontrar un refugio tranquilo y apacible, uno al lado del otro. Han estado luchando por su felicidad durante tanto tiempo que parece que la merecen más que nadie.